Aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Cómo están? No les escucho, ¿cómo están? ¿Están bien? Yo creo que así nos dice a nosotros el Señor, así como vieron a los niños. Así nos dicen, you won, tú ganaste, tú has ganado. Amén. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. Hemos estado compartiendo la palabra, ¿verdad? Hace 15 días comencé con ustedes una serie que le he titulado El enemigo invisible. Amén. Creo que varios de ustedes estuvieron aquí, si no lo estuvieron viendo en línea, ¿verdad? Y para todos los que están aquí presencialmente y los que nos están viendo en línea, vamos a continuar con esta palabra que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Hemos adorado al Señor de una manera muy especial y en el último canto entonamos en fe diciendo que vamos de gloria en gloria. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, te damos las gracias por este tiempo, por este momento. Bendigo la vida de cada persona en este lugar, la vida de cada persona que nos está viendo en este momento, Señor, a través de las diferentes redes sociales. Declaramos tu victoria sobre nosotros. Declaramos, bendito Dios, que las tinieblas no tienen nada con nosotros, no tienen poder sobre nuestra vida. Y declaramos que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro espíritu y nos da la gracia para conocer la verdad de la palabra y la revelación de la palabra. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la protección. Gracias por la salud. Ayúdanos a caminar bajo estos principios, Señor, para que en el momento del día malo permanezcamos firmes para la honra y gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un gloria fuerte al Señor? Pero fuerte al Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios fuertemente? Amén. En el primer mensaje hice énfasis de algo, fue en realidad una introducción. Muchas de las cosas que mencioné, no las estaré mencionando en esta ocasión, fue una introducción al tipo de mundo en el cual estamos viviendo y les marqué una cita bíblica de Colosenses capítulo 1, versículo 13, donde ahí claramente dice, ¿verdad? Que porque Él, el Señor, nos libró de las tinieblas y nos trasladó, dice la palabra, al reino de su Hijo amado. Eso lo van a encontrar ustedes en Colosenses 1:13, que nos libró de las tinieblas, del dominio de las tinieblas. Dice, es más, vamos a proyectar ese pasaje, o vean ustedes ahí en sus teléfonos o en sus tabletas, ya que solo los que están viendo en internet ven claramente eso. Dice Colosenses 1:13, porque Él, refiriéndose a Jesucristo, nos libró del dominio de las tinieblas. Depende de la versión que estás viendo, otra versión va a decir nos liberó, pero la idea es que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Yo quiero que eso ha sucedido, quiero que sepas algo. Eso ha sucedido con toda persona que ha nacido de nuevo, amén. El momento en que alguien reconoció a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, el momento en que alguien reconoció que en Jesús recibe el perdón de pecados y que nace, que es una nueva criatura, en ese mismo momento esa persona fue trasladada, y nos dice claramente de dónde nos trasladó, de dónde nos sacó, del reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El problema es de que hay una gran cantidad de creyentes que se les olvida esto, y en el momento de una batalla espiritual toman una posición neutral, toman una posición, no son radicales en cuanto a los conceptos de la palabra y se vuelven neutrales. Esa es la cultura de hoy, no ir como lo que dice la mayoría, pues eso hay que hacer. Y esa es la mentalidad que mucha gente tiene. Si la mayoría lo está haciendo es porque están en lo correcto. Si la mayoría lo cree es porque es verdad. No es cierto. Bíblicamente hablando, al final de los tiempos, la mayoría estarán adorando a la bestia. La mayoría. Eso no significa que van a estar en lo correcto. Definitivamente
por la gracia y la misericordia de Dios, ni tú ni yo nos encontraremos en ese grupo, si es que entendemos lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Mencioné en el primer mensaje, y además de un montón de cosas que mencioné, que estoy seguro que incomodé a más de uno, pero de eso se trata, de incomodarnos, porque si no nos incomodamos no pensamos. Y hablé de 6 elementos, 6 características que en mi opinión, a mi parecer, en lo que enseñan las Escrituras, son muy importantes, muy relevantes para uno tener una mente lista para recibir entendimiento y para recibir una revelación de la palabra de Dios. Se las menciono rápidamente, ya no voy a hablar sobre eso. Dije que teníamos que tener revelación y discernimiento, que debíamos de ser como los hijos de Isaacar, que hablan en el Antiguo Testamento, que podían leer los tiempos y las estaciones y sabían lo que Israel debía de hacer. Ellos tenían una revelación y un discernimiento. Hablé también, lo segundo que mencioné es la oración en armonía, orar en armonía. Podemos orar, pero la idea es orar en armonía, ¿no? Una idea de lo que te digo dentro del cuerpo de Cristo, de no orar en armonía. Por ejemplo, cuando estaban las elecciones, unos orando por Biden y otros orando por Trump. No eran oraciones, era pleito espiritual el que había ahí. Y no importa quién haya ganado, no significa que Dios respondió a las oraciones. Hay una agenda que se lleva a cabo, pero para que tú entiendas armonía, la armonía es una de las cosas más difíciles de alcanzar en oración. En oración. Por eso es que había un mover poderoso en la iglesia del Nuevo Testamento al inicio, porque dice que estaban juntos y en armonía. En armonía, en armonía. Y pongo ese ejemplo porque tanto en ambos grupos que mencioné hay equivocados y en ambos grupos hay gente que tenía razón en ciertas cosas y que ahora se están dando cuenta que estaban equivocados. Pero gloria a Dios. Aleluya, me encanta ese silencio. Lo tercero que mencioné es, para recibir entendimiento tiene que haber humildad. La humildad es muy importante. La Biblia dice que la humildad, recuerden que esto no es humildad. ¿Ok? No significa que cuando está predicando la palabra todo el mundo o viene con la peor ropa que tenga para que vean que es humilde. No. Humildad es una actitud del corazón. Humildad es reconocer que cada vez que se abre la palabra, Dios me está hablando. Humildad es reconocer de que yo no busco versículos en la Biblia que respalden mi opinión, sino que permito que la palabra discierna las intenciones y las motivaciones de mi corazón. Y en base a eso, recibo la palabra. Hablamos de que el apóstol Santiago dice de recibir la palabra con humildad, que es implantada, que es sembrada en nuestros corazones. Lo otro que mencioné es de que no permitir las ofensas. Esta es la razón porque muchos creyentes no reciben revelación y entendimiento porque están ofendidos. Es más, cuando lleguemos a su momento, cuando estemos estudiando Mateo 24, nos vamos a ver que Mateo 24 menciona que al final de los tiempos va a haber un grupo de gente ofendidos. Ofendidos. Por eso es que si hay una cosa que uno debe de guardar como creyente es el corazón. En el sentido de no dejarse ofender. Puede ser que no armonicemos en opinión, pero eso no significa que estamos ofendidos. Yo no me ofendo si tú no estás de acuerdo conmigo. Tú no te tienes que ofender si tú no estás de acuerdo con mi opinión, porque ese es el problema de personas. Dicen, ya no voy a estar ahí porque no me parece. Están ofendidos. Ofensas. Y eso, si yo guardo mi corazón, yo sé que cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, yo desaparezco de este planeta. Amén. Ten cuidado. Hay algo que hay que tener cuidado es, si tú estás en un servicio y de pronto en el servicio el predicador desaparece o algunos miembros de la iglesia desaparecen. La Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos seremos trasladados. No es cuestión de que va a pasar una hora y te va a dar tiempo de orar y ponerte de acuerdo. No. En un abrir, solo cuando parpadeas, un abrir y cerrar de ojos. Dice que así será el rapto en un abrir y cerrar de ojos. La cuestión es que si uno ve que desapareció gente, que desapareció el predicador, significa que me perdí el primer vuelo. ¿Sí entendemos eso? The first flight is gone. It's gone.
Ahora, va a haber un segundo vuelo, pero va a requerir de mucho sufrimiento y perseverancia. Porque las personas que se queden van a sufrir como nunca antes en la vida por ser creyentes. Por eso es, guarde su corazón de ofensas. Guárdelo, guárdelo. De lo contrario, eso le va a ganar la batalla, le va a ganar la batalla. Lo quinto que mencioné es amor por la verdad. En el libro de Tesalonicenses, en la segunda carta, el apóstol Pablo menciona de que muchas personas no reciben entendimiento porque no tienen amor por la verdad. No tienen amor por la verdad, lo que dice la palabra. Y lo último que mencioné es poner nuestro afecto en las cosas de arriba. Es decir, que las cosas de arriba, dice la Escritura, también lo menciona en el libro de Colosenses, de que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso no significa que andamos viendo para arriba todo el tiempo, sino de que nuestra prioridad es el reino de Dios. Nuestra prioridad es servir a Dios. Recuerda que hay una diferencia, lo prediqué una vez, búscalo en YouTube, por ahí debe estar, la diferencia que hay entre empleo y trabajo. Tu empleo es de donde recibes un cheque cada semana, cada 15 días, cada mes, que del cual espero estés aportando para el reino. Si no, pues tienes momento para arrepentirte de eso y comenzarlo a hacer el día de hoy. Ese es tu empleo, pero tu trabajo es tu llamado, es la razón por la cual estás en esta tierra, es la razón por la cual todavía estamos en esta tierra, es la razón por la cual tú y yo vivimos. Tenemos un trabajo que hacer, un propósito, una razón por la cual Dios no nos deja en esta tierra por puro gusto. Así como nos puso por una razón, permite que nos mantengamos en esta tierra por una razón, por un propósito. Y mucha gente cree que su empleo es lo superior, tu trabajo es lo superior, tu llamado. Eso es lo superior. Pero yo no voy a hablar sobre eso, yo prediqué sobre eso bastante. Entonces esas son las 6 cosas que a mi parecer, en lo que he estudiado la palabra, debe de tener uno, debe de cultivar uno para entender esto. Revelación y discernimiento, oración en armonía, humildad, no permitir que las ofensas controlen nuestras relaciones, amor por la verdad y poner nuestro afecto, nuestra prioridad en las cosas de arriba. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. En el capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo comienza a darle una descripción a Timoteo de cómo serán los valores de los últimos tiempos, de cómo serán las características de los últimos tiempos, cómo será la gente en los últimos tiempos. La manera de razonar, la manera de pensar, la actitud que se tiene. En el versículo 1 del capítulo 3, el apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente a Timoteo, su hijo espiritual. Pero debes saber esto. Pablo le dice a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Noten eso. La Biblia dice, por eso es que les he mencionado 2 ríos corriendo, el río de Dios y el río de maldad e iniquidad. Y el apóstol dice que debes de saber esto, debes de saber esto, Timoteo. Y lo que la palabra nos está diciendo en este momento a cada uno de nosotros es, debes de saber esto, debes de tener este entendimiento, debes de tener este conocimiento, debes de prestarle atención a esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres, dice el versículo 2, serán amadores de sí mismos. Yo a veces digo, ¿soy yo el único que ve estas cosas? ¿Soy yo el único como loco, como rebelde entre la opinión popular? Estoy viendo
un discurso de nuestro presidente, del cual oramos cada día, cada semana. Y él ya no usa la expresión latinos. Él usa la expresión Latinx. ¿Sabían eso? ¿Saben por qué? Para no ofender a las 64 o 70 diferentes versiones de identidad de género, porque ya no es latino, hombre, latina, mujer, sino Latinx. Ridículo. Súper ridículo. Una X para no ofender a cualquiera de las 64 o 70 versiones que hay de quién se cree una persona. Y por eso ya no se puede usar el pronombre personal él o ella. Tiene que ser ellos o ellas. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser que tenga 7 diferentes identidades de género. Ya no es uno. ¿Cómo te llamas?, le dijo Jesús. Legión nos llamamos porque somos muchos. Identidad de género. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y menciono esto porque como pastor tengo que mencionarlo. Por favor, cualquier persona que está ahí con la tontería del pastor ahora solo política, no, tengo que mencionar estas cosas. Porque si toda persona tiene que tener el valor y el derecho de escuchar 2 versiones diferentes, no solo una. Y si tiene discernimiento de la palabra y entendimiento, va a tomar la decisión correcta. Y no estoy enojado. ¿Ok? No estoy enojado. Sino de que es ridículo todo eso. No venga aquí usted a la iglesia a estar Latinx. Le vamos a administrar y sacarles cualquier ex que tenga ahí. Amén. No se trata de eso. Y lo interesante de todo esto es que mucha gente dice, no, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con este tipo de personas? No hay ningún problema. Si alguien quiere vivir su vida así, it's their own decisions. Pero es su decisión. Quiere vivir así, quiere vivir así. Quiere unirse con otra persona del mismo sexo, pues eso es su cuestión. Eso no significa que como creyentes, por lo menos en esta iglesia, estamos de acuerdo en eso, de acuerdo a la palabra. Porque hay una gran parte de la iglesia cristiana que ya acepta eso. Porque dice que es parte del amor de Dios, de la aceptación. Aleluya. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros. Imagínense, antes era avaro, ahora cuánto más. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres. Si tú tienes un teléfono, yo te pido que mires este versículo que estoy hablando, que lo leas. Si lo puedes leer en inglés, para la mayoría de jóvenes que están acá, léelo en inglés. No lo leas en la King James Version, usa por lo menos The New King James, que es un inglés más moderno. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden lograr, porque nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres, estos fueron 2 líderes en el Antiguo Testamento, se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta
a la fe, es decir, que no pasaron el año. Se siente feliz un padre de familia cuando el hijo o la hija llega y le dice, ¿cómo pasaste? No, pues reprobé. Otros quieren arreglarlo y dicen, no, pues dice la maestra, el maestro, que para mi beneficio es mejor que lo repita el año. Reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, refiriéndose a Janes y Jambres. Mis amados hermanos y hermanas, la razón por la cual hablo de todas estas cosas, no es mi intención ofender a nadie, no es mi intención atacar a nadie. Soy una persona que si necesito decírtelo algo, te lo voy a decir de frente. Pero no es para atacar a nadie, sino que uno de los grandes errores que la iglesia cristiana ha cometido es desconectarse de la sociedad y no prestarle atención a la sociedad en la cual vivimos, porque la sociedad en la cual vivimos es un indicador de la condición del corazón, de la condición del alma de los hombres, de la condición de la gente, de cómo está la gente. Por ejemplo, yo no sé si todos los padres de familia saben que el sistema unificado de los de California, Los Angeles Unified School District de California, son personas que abogan, personas que apoyan, el sistema apoya fuertemente el movimiento de lesbianas y homosexuales. Suficiente razón para que los padres de familia estén orando por sus hijos y le estén preguntando. Hay un nuevo curso que se va a dar que tiene la palabra de Cultural Ethics o Ethics algo, que no es otra cosa que otro nombre que se le está dando, donde se está hablando del maltrato que se ha hecho en las personas de raza negra, el maltrato que se le ha hecho a los latinos, el maltrato que se le ha hecho a las minorías. Pero en realidad lo que se está motivando en eso es también crear una aberración, un racismo, un rechazo hacia toda persona que es de raza blanca. Así como entre latinos hay gente buena y mala, también entre los blancos hay gente buena y mala. Y es incorrecto solamente juzgar a una persona por su color. Se matan a una persona de raza negra, se arma el alboroto. ¿Por qué? Porque Black Lives Matter no es otra cosa más que un movimiento político. Y hay cristianos equivocados apoyando ese tipo de movimientos. Matan a un latino, ¿dónde está el alboroto? Vaya, lean los periódicos. Y si no leen los periódicos, puede entrar a las partes de la ciudad y ver cuántas personas han muerto en esa área, cuántos han apuñalado, a cuántos han baleado, a cuántos han asaltado, cuántos han muerto. Mire cuánto latino ha muerto. ¿Dónde está la protesta? ¿Por qué? Porque no hay un movimiento político. Denzel Washington, uno de mis artistas favoritos, él lo han tratado de meter, que opine en contra del gobierno y todo eso. Y él muy claramente dice que la razón por la cual la sociedad está como está, hablando de la comunidad de raza negra y también se aplica a hispanos. Él decía, la razón por la cual está como estamos es porque hay ausencia de padres. En los 60, la mayoría en la parte de la gente de raza negra, los hogares se componían por el núcleo familiar, papá, mamá y los hijos o las hijas. Hoy en día, casi un 73% de las familias de raza negra está la ausencia de padre. 82% de las personas de raza negra que están en la cárcel no tienen un padre. La crisis no es una cuestión política. No es el gobierno el que va a arreglar algo que se tiene que arreglar en la familia. Quiero que sepas algo, al gobierno no le importa tu familia. Para el gobierno la familia es solamente un número. Y es en el hogar.
donde papá tiene que tomar su lugar como cabeza del hogar, no como dictador del hogar, como cabeza del hogar, enseñar la palabra, comunicar la palabra, ministrar la palabra. El máximo ejemplo que se le puede dar es un amor por Dios. Un amor por Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: vendrán tiempos difíciles. Es por eso que lo he repetido en otra ocasión, pero lo repito nuevamente. A mí se me quedó grabada una frase de Denzel Washington. Él dijo: no es también a Norman Morgan piensa de esa manera. Hay un montón de líderes de raza negra que no están de acuerdo con ese tipo de movimiento. Él, Denzel Washington, dijo esta frase: cuando no esté el padre en el hogar, ¿qué es lo que sucede? Dijo él. Ese joven encuentra un padre en la calle. La juez se convierte en su madre y la cárcel se convierte en su casa. Yo cuando lo escuché eso dije: no, esto yo lo escribo. Es una gran verdad. Pero eso es que cuando uno comienza a oír la otra parte de la historia, uno dice: no es así. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, y eso es lo que yo quiero que le prestes atención. Está diciéndole a Timoteo cuál será la actitud de la gente que habrá en los últimos tiempos. ¿Cuál será? Más que todo, el apóstol Pablo aquí lo que está hablando es mentalidad y comportamiento. ¿Cuál es la mentalidad de la gente de ese tiempo y el comportamiento? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo pensamos, así nos comportamos. Así nos comportamos. Y el apóstol comienza a hablar de esto y claramente está hablando de un deterioro de carácter. La parte en el versículo 1, ponga el versículo 1 por favor nuevamente de 2 de Timoteo, donde dice: pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Esa palabra, tiempos difíciles, puede ser tiempos peligrosos. Puede ser tiempos peligrosos. Es interesante que, si ustedes por referencia se los pongo, apunten Mateo capítulo 8 versículo 28, donde habla de 2 endemoniados. Y la traducción que se usa en ese pasaje para decir que eran extremadamente feroces es la misma frase que se usa en 2 Timoteo 3:1, donde dice: vendrán tiempos difíciles, tiempos feroces, tiempos peligrosos. El apóstol Pablo está diciendo: Timoteo, prepárate para discernir, prepárate para entender, prepárate para ver más allá de las emociones, más allá de los sentimientos, más allá de que vamos, bueno, si un miembro de mi familia apoya, pues yo también voy a apoyar eso. No, tú tienes que tener tu propio criterio. Criterio basado no en lo que la mayor parte de la gente está diciendo, sino criterio basado en un análisis, en una interpretación, en una investigación. Y llegar a comprender que la Biblia dice: no, estamos volviendo a la normalidad. Vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Y cuando estoy hablando de tiempos difíciles, no estoy diciendo de que viene otra pandemia, no estoy hablando de todo eso. Estoy hablando de que vienen tiempos difíciles. ¿En dónde se manifiestan los tiempos difíciles? En la sociedad. En la sociedad. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, va a haber una razón a la cual tú le tienes que prestar atención y tienes que analizar. Y tienes que entender que eso será una señal de los últimos días. De los últimos días. Le dice: vendrán tiempos difíciles. En otras palabras, habrá un deterioro del carácter humano. La ética, la moral del carácter humano comenzará a derrumbarse. Y cuando hablo de derrumbarse, no significa que las personas entran a un estado de miseria. ¿Por qué creen usted que muchos artistas, muchos deportistas, mucha figura pública toman una posición política y comienzan a ministrarle? Y uso la palabra ministrar porque eso es lo que hacen, y animar a los miles y miles y miles de millones de seguidores que tienen a que piensen como ellos. Si ellos lo hacen, ¿por qué tengo que estar callado? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Yo sé, yo entiendo
Yo entiendo que hay mucha gente, pero ¿qué le pasa al pastor? Que esto y lo otro y aquello. Porque yo quiero que entiendas que hay algo que está más allá de lo que ve los humanos. Y uno tiene que tener ese discernimiento. O sea, yo les pregunto, ¿ustedes no tienen ningún problema que a sus hijos, a sus hijas, les digan, a sus nietos les digan, no, no hay ningún problema? Y mira, tienes 64 diferentes versiones, 70 versiones de lo que tú eres. Yo hice algo para ver la reacción de la enfermera. Estaba llenando una forma y en la forma decía sexo que le asignaron al momento de nacer. Entonces yo le dije a ella, a mí no me lo asignaron, yo nací hombre. Y me dijo, no, pero es que sí, o sea, ¿cuál fue el que sexo le asignaron? Y le digo, a mí nadie me asignó ningún sexo. Le digo, cuando el doctor me vio y salí del vientre de mi madre, dijo, es hombre. No de que me quedaron viendo a ver. Ahora, yo quiero que sepa que una persona que no le presta atención a eso, puede marcar todas esas cosas sin ningún problema. Porque dice, pues, ¿para qué vamos a estar hablando de esto? Estos son los tiempos en que vivimos ahora. No sea tan cuadrado, pastor. O sea, son tiempos diferentes. No. Yo quiero que sepas algo. Va a haber personas que se van a estar deleitando en las cosas del éxito de este mundo y todo eso, pero no sé qué van a hacer llamándose como creyentes cuando se manifiesten los tiempos difíciles. Que ya los estamos viendo. Mateo capítulo 24, si van rápidamente ahí conmigo. Mateo capítulo 24, versículo 7 en adelante. No voy a hablar mucho sobre esto, pero porque en otra predicación vamos a dedicarnos directamente a esto. Pero estoy hablando para que entendamos sobre los tiempos del fin, ya que mucha gente, imagínense, si mucha gente casi no lee la Biblia, ¿cuánto más que se pongan a estudiar sobre los tiempos del fin? ¿Cuánto más? Una cosa es ver predicaciones, otra cosa es ponerte esto. Y yo por eso yo como predicador soy más maestro. Porque uno tiene que enseñar ciertos principios. Y gracias a Dios aquí en el ministerio tenemos personas que comunican muy bien la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 7 al versículo 13. O comencemos a leer desde el versículo 3, por favor, para ver el contexto. Dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Diga conmigo, en privado. Quiere decir que esta pregunta se le hicieron a Jesús en privado. No había nadie más, solo los discípulos. Diciendo, dinos, ¿cómo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Tres cosas. ¿Cómo será esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? Porque eso es lo que la Biblia enseña. Hay señales de la venida de Jesús. Hay señales del rapto. Nadie puede decir será tal día, a tal hora. Nadie puede decir. Ni el mismo Señor Jesucristo, él dijo, ni el día y la hora nadie la sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Pero se dejó un tiempo, señales, para uno poder más o menos comprender en qué tiempo estamos viviendo. De las 70 hay una cuestión escatológica que tiene que ver con los tiempos del fin. En el libro de Daniel se llaman las 70 semanas de Daniel. Para que sepan cómo estamos, yo lo voy a estar enseñando eso más adelante. Se requiere otro tipo de estudio para eso, por eso es que quiero darle lo básico para que entendamos. Pero en las 70 semanas de Daniel estamos en la semana número 70. Estamos en la semana 70 de las 70 semanas de lo que vio Daniel para los tiempos del fin.
bíblica y proféticamente hablando. Y estamos en el último día de esas 70 semanas. Tomando en cuenta que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero nos da una idea. No nos dice exactamente la palabra cuándo será, pero nos habla de cuál será el carácter de la gente. De cómo, por ejemplo, alguien dice, no, pues si la Biblia dice terremotos, siempre ha habido terremotos, pero se han intensificado. Siempre ha habido guerras, ha habido más guerras. Siempre dice se levantará nación contra nación, no dice país contra país, nación con nación, porque la palabra nación que menciona aquí en Mateo 24 es la palabra etnos. Etnia contra etnia, grupos contra grupos. Y ahí lo están preguntando, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? Porque está el rapto de la iglesia y está la segunda venida de Jesucristo, con el cual nosotros venimos con Jesús descendiendo a la tierra por segunda vez en los cielos. Y en ese momento el Señor viene descendiendo no para venir y consolar, Él viene para hacer guerra. Y dice, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo a Jesús, miren lo primero que le dijo Jesús a ellos: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación. El original dice etnos contra etnos. Nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solamente el comienzo de dolores. La Biblia define el tiempo de la venida del Señor como una mujer que está para dar a luz. Y es el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Va a llegar un momento, parte de esta profecía se cumplió cuando se vino a destruir completamente Jerusalén. Pero hay otra parte que todavía no se ha cumplido, que tiene que ver con este tiempo. Llegará un momento cuando esté intensificado esta cuestión de la mentalidad y la manera de actuar, que el simple hecho de mencionar que eres cristiano, el simple hecho de mencionar que eres creyente, te ridiculizarán, te van a hacer el ridículo. Van a hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos movimientos que hay ahora, la iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia cristiana conservadora, no de la iglesia cristiana liberal. De la iglesia cristiana que se ha apegado a los valores de la palabra de Dios, está catalogada como una identidad opresora. En los tiempos de Carlos Marx y Vladimir Ilyich Lenin, que fue el que llevó más adelante los pensamientos socialistas y comunistas, se manejaba la frase el opresor y el oprimido. El opresor era el rico, el capitalista. El oprimido era la persona del proletariado, la gente pobre, la gente sencilla. Luego ese movimiento fue cambiado y se siguió usando la frase opresor y oprimido. Ahora después el oprimido pasó a ser las minorías, pero eran minorías étnicas, minorías raciales, ejemplos, negros, latinos, chinos, etcétera, etcétera, minorías raciales. Pero luego ese término evolucionó y ahora en minorías están incluidos homosexuales, lesbianas, bisexuales, transvestis. Ellos están incluidos en grupos minoritarios. ¿Y quién oprime a los grupos minoritarios? La iglesia cristiana. Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Tiempo donde tendrás que tomar decisión de qué lado estás. Así se llamó la primera predicación. ¿De qué lado estás? Y dice,
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Tiempos difíciles, dice Pablo a Timoteo, y la gente dice, todo se está componiendo. Se está componiendo en cuanto al control que había y todo eso, y la cuestión diabólica que se estaba dando. Pero lo que dice la palabra que va a pasar, que va a suceder, de que va a pasar, va a pasar. Y si piensa alguien que soy un predicador ridículo, un predicador cuadrado, un predicador antiguo, y dice, no, ya el pastor ya verdaderamente ya se le ve que ya los años le están pegando y ya está volviendo a lo antiguo. No. Los años a uno no le deben de pegar, los años los debe uno disfrutar. Amén. Dice, y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Yo voy a estar hablando de eso. Cuando dice muchos falsos profetas, no está hablando del ministerio profético dentro de la iglesia, sino que habrá mucha gente que estarán hablando proféticamente. Recuerde que hablar proféticamente es decirle a la gente, todo va a estar bien. Si usted hace esto va a estar bien, si usted hace lo otro va a estar bien, si usted obedece a todo lo que dice el gobierno va a estar bien, si usted obedece a esto y lo otro, si usted obedece a la ciencia, sí, hay que obedecer a la ciencia, pero hay que saber quién está hablando de ciencia y de qué tipo de ciencia están hablando. Porque así como hay un montón de grupos de personas que decían ciertas cosas, hay otro gran grupo de personas y profesionales, especialistas en la materia, que los medios de comunicación no permiten que la gente los escuche, qué es lo que ellos piensan y opinan. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, escuche bien este versículo, y debemos de orar por esto, debemos de orar por protección en nuestra vida y la vida de todos. La vida de nuestros hijos, porque no necesariamente si alguien está en la iglesia está salvo, o si alguien no está en la iglesia no está salvo. Estamos hablando que alguien puede entender al final de los tiempos que su corazón se voltee al Señor. La palabra dice aquí en este versículo 12, y debido al aumento de la iniquidad, la iniquidad, la maldad va a aumentar. Estas cosas que leímos de Pablo a Timoteo se van a aumentar, se van a intensificar. Va a ser tanto eso que mucha gente le va a llamar a eso es normal. Es normal. Y dice el apóstol a Timoteo que vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y el Señor Jesucristo aquí dice que debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿No tiene que ver eso? El aumento de la iniquidad, dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mira, aquí la palabra es perseverancia. Perseverancia. De mantenerse en ese momento en perseverancia. Rápidamente leo, solo voy a usar 2 versículos bíblicos más. Este tema es de mucho tiempo, pero voy a refrescarles algo que habíamos leído rápidamente. No voy a hablar mucho de eso porque ya lo hemos visto. Mateo capítulo 12, versículo 22. Espero que estemos aprendiendo algo. Mi deseo es que aprendamos algo, amén. Espero que estemos aprendiendo algo. Y no, repito, quiero ofender a nadie, no estoy acusando a nadie, no estoy señalando a nadie. Cada quien juzga de acuerdo a su condición. Mateo capítulo 12, versículo 22, lo leímos en otra ocasión, lo leímos la primera vez, pero quiero que leamos nuevamente eso. Dice el versículo 22, entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David?
Pero cuando los fariseos lo oyeron, mire la gente podían ¿cómo les digo esto? Había una pregunta. ¿Sí tienen un poquito más de tiempo? Sí. Había una pregunta que los discípulos le decían a Jesús. Nota esto, presta atención a lo que voy a decir. Hay una pregunta que le decían: ¿eres tú el Cristo? Juan el Bautista envió a alguien: ¿eres tú el que estábamos esperando que había de venir? Los discípulos, Jesús les tuvo que preguntar: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Dice: unos que eres Elías, otros que eres un profeta que ha venido, otros que eres Juan el Bautista. Y Jesús les dijo: noten ustedes, ¿qué dice la gente que soy yo? La opinión general. Luego ellos en cuanto preguntaron qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre, tenían un montón de respuestas. Dicen esto. ¿Cuántos de ustedes han repetido esta frase? Mire, no, pues eso es lo que dicen. Pues están diciendo esto. Eso es lo que uno tiene un montón de. ¿Y usted por qué apoya esto? Porque eso es lo que dicen. ¿Dónde lo vio? En las noticias. ¿En cuál canal? El 34. Dios mío, mi lindo. CNN, Communist News Network. Les recomiendo que escuchen Fox News Network. No Channel Fox 11, Fox News Network. Y van a escuchar otra historia con bases y fundamentos que la mayor cantidad de medios de comunicación no lo dicen. Jesús dijo: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Uno Juan el Bautista, otros Elías, otro el profeta que había de venir. Tenían respuesta. Luego Jesús les preguntó, ahora es personal: ¿y ustedes? ¿Quién piensa que soy yo? ¿Qué piensan de mí? Nadie hablaba. ¿Quién habló? Pedro. ¿Pero por qué habló Pedro? Porque le vino, ¿qué cosa? Revelación. Jesús les estaba pidiendo una opinión personal, pero la única respuesta correcta era con una revelación de lo alto. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de personas que caminaban con Jesús. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Mucha gente a veces piensa que es pura broma cuando yo digo así como dormir en un garaje no te convierte en Volkswagen, no te convierte en carro. El hecho de estar en la iglesia no significa que tienes revelación. Jesús pidió la opinión general, pidió la opinión personal, pero la opinión personal correcta no estaba basada en sentimientos, no estaba basada en cómo se sentía, no estaba basado en lo que percibían sus ojos. Tenía que ser una revelación de lo alto. Por eso es que, y ahí es donde hay que tener cuidado, el hecho que tengas una revelación no significa que todo el tiempo vas a estar en lo correcto, porque cuando Jesús dice: es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca a manos de los sacerdotes, de los fariseos y todo eso, Pedro dice la palabra que reprendiéndolo lo llamó aparte y le dijo: no te suceda tal cosa. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque tienes puesta tu mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Es decir, cuando Pedro dio su opinión estaba basada en las cosas de los hombres. Y por eso es que lo reprendió de esa manera. No es de que estaba endemoniado, no es que tenía el diablo adentro, pero su mentalidad era diabólica. Ahora, los discípulos tenían esa pregunta: ¿eres tú? ¿Eres el que ha de venir? Y Jesús se encuentra con un endemoniado. Y el endemoniado inmediatamente responde a los que mucha gente le había llevado años saber: ¿es o no es? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es esto o lo otro? ¿Es aquí o es allá? Y el endemoniado, el demonio, en cuanto vio a Jesús, dijo: Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, ¿qué tienes que ver con nosotros? El demonio dio la respuesta inmediatamente.
A lo que la gente estaba, ¿será o no será? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Y el demonio dijo, ese es el Hijo de Dios. O sea, por favor, yo en ningún momento estoy diciendo que llegues a tu casa y comienzas a quebrarte los dedos de la mano. Uy, el pastor dice que estamos en el último día. Uf. Ay, Dios mío. ¿Qué hay que hacer? Comencemos a vender cosas. A vender cosas. ¿Y para qué las van a vender? Digo yo. Y comencemos a hacer esto y lo otro. No, pues hay que... métete todo a tu cuarto, yo me meto a ese cuarto, usted al baño, y no salga de ahí que vamos a estar orando. No, tienes que seguir tu vida normal. Si tienes la oportunidad to excel in life, to prosper in life, de prosperar, de tener éxito en la vida, hazlo. Be the best that you can be. Sé el mejor. Pero take into consideration people's mentality. Porque eso te va a dar a ti una idea en qué atmósfera te estás moviendo. Y tú tendrás que decidir de dónde viene tu prosperidad, de dónde viene tu ayuda. Yo no voy a decir, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él es el que me da favor, Él es el que me da gracia, Él es el que abre las puertas, Él es el que me ayuda, Él es el que me sostiene. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cuando Jesús está hablando aquí, dice el versículo 26, y si Satanás, recuerden que eran los fariseos, los religiosos, los que decían, este no es el hijo de David, este porque tiene un demonio adentro, habla así. Alguien puede decir, vamos a orar por el pastor para que esa influencia que tiene ahorita se le quite. It's not gonna happen, it's not gonna work. O sea, parece decir alguien, no, aquí no va a pasar. Si lo decían de Jesús. Y con Jesús era peor, decían, los fariseos decían, este sí, saca demonios, pero lo saca por el príncipe de los demonios. Es Belcebú el que le ayuda. Es el diablo el que le ayuda. Y conociendo Jesús sus pensamientos, aleluya. No los oyó hablar, les escuchó el pensamiento. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Jesús se refirió a Satanás como un reino. Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Vamos a atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el nombre de Jesús vamos a hacerlo. En el libro de Efesios capítulo 6, lo digo esto rápido porque más en otra enseñanza vamos a entrar en profundidad con Mateo 24, Mateo 12 y ya. Pero aquí en Efesios capítulo 6, un pasaje muy, muy conocido por nosotros. Efesios 6, 12, muy conocido. Pero leamos desde el versículo 10, por favor. Versículo 10 de Efesios 6, 10. Por lo demás dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Can you tell somebody, be strong in the Lord? Sé fuerte en el Señor. Dile a alguien, sé fuerte en el Señor. Come on, díselo, be strong in the Lord. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos
de toda la armadura de Dios. Y eso no es un acto que dice: me pongo la armadura, me pongo el casco, me pongo las sandalias, me pongo esto, agarro el escudo, tengo la palabra y comienzas a... No. Cada una de esas cosas representa algo que uno debe de ejercitar, que por eso lo voy a hablar así con tiempo. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amado hermano, hermana, tu pleito no es conmigo. Mi pleito no es contigo. Sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos dice el apóstol dónde se da ese pleito, cómo se da. Y dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No es así. No es que ese demonio lo parto en 2, lo parto en 4, 6. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Con que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y la en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Sin temor el misterio del Evangelio. Como vamos a regresar a esto de una manera poderosa, hay un pasaje en las Escrituras que el apóstol Pablo está hablando de eso. Vamos a ir y con esto voy a terminar, es la segunda vez que lo digo, ¿verdad? Pero todavía que no venga del piano, todavía no. Ya voy a terminar. Disculpen, por favor, los que están viendo en línea, disculpen el tiempo, pero es que este tipo de tópicos no lo puedo dejar este mensaje hasta donde está, porque necesito que entiendan lo último que voy a mencionar. Así como estamos en los últimos tiempos, el predicador ya está en lo último. Aleluya. El apóstol Pablo está hablando en 2 Corintios 12. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice el apóstol: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces, dice, a las visiones y revelaciones del Señor. ¿A qué pasa él? A las visiones y revelaciones del Señor. Y dice el versículo 2, y ahí solo vamos a leer hasta ahí. O tal vez hasta el 3, o tal vez hasta el 4. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Muchos teólogos y comentaristas dicen que aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a él, pero está hablando en tercera persona, así como el doctor Lucas narra los hechos de los apóstoles en el libro de los Hechos. Él está hablando en tercera persona. Íbamos entonces hablando de esa manera, y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Diga conmigo: Dios lo sabe. Dice: el tal fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo.
Por lógica, si hay tercer grado o tercer nivel, por lógica significa que hay ¿qué cosa? Segundo y primer nivel. Y él está hablando de aquí del tercer cielo. Fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Y dice el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Dice que el tercer cielo se encuentra el paraíso. Al paraíso. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre, dice, sí me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. El apóstol aquí está hablando de un tercer cielo. Si van ustedes a Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios mío, disculpen el tiempo. Dice el versículo 1, Dios, en el principio Dios creó ¿qué cosa? ¿Qué creó Dios? ¿Qué está en plural y qué está en singular? Los cielos está cielos. Termina con S en plural. ¿Qué está en singular? La tierra, no dice tierras. Creó los cielos y la tierra. Creó los cielos y ¿qué cosa? Y la tierra. Leímos ahí, del apóstol Pablo habla del tercer cielo y le da una identificación como el paraíso. Entonces, si hay un tercer cielo, hay un segundo cielo y hay un primer cielo. La pregunta es, y esto lo contesté yo, lo he hablado, si bien Efesios capítulo 4, sé que les dije 2 versículos, pero son varios. En el versículo, Efesios capítulo 4, versículo 8, Efesios 4, 8, dice, por tanto, dice, refiriéndose a Jesús, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva, ¿qué cosa? Una hueste de cautivo, y dio dones a los hombres. Versículo 9, esta expresión, ascendió, que significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Si lo están leyendo, dice eso. Mucho más arriba, dice que Jesús ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Físicamente estamos aquí, nuestro cuerpo está aquí en la tierra. Bíblicamente hablando, cuando Pablo escribe a los Efesios, aleluya, cuando Pablo escribe a los Efesios dice, porque estamos sentados en lugares celestiales. Espiritualmente está Cristo, como nos fuimos trasladados al reino del Hijo, donde está el Hijo espiritualmente, esa es nuestra posición, esa es nuestra ubicación, sentados en lugares celestiales, sentados en lugares celestiales. Dice que, y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Jesús está arriba, por eso es que su nombre es sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda hueste, sobre todo reino, sobre toda maldad. El nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo, sobre todo. Vimos que en Efesios que nuestra lucha no es contra personas, es contra, y por eso es que la lucha espiritual es difícil de entenderla porque no vemos. El ojo humano está acostumbrado a ver el enemigo. ¿Dónde está el enemigo? Allá está. Pero cuando es invisible, ¿cómo podemos saber que está presente? Por eso es que la Biblia nos da ciertas características que nosotros tenemos que ver, que nos muestra que hay diferentes huestes que gobiernan naciones, gobiernan gobiernos, gobiernan países, gobiernan regiones, gobiernan grupos étnicos. Grupos étnicos. ¿Cuál es uno de los grupos minoritarios que le ha costado mucho prosperar, a pesar de que ellos tienen más años que cualquier grupo minoritario presente en esta región? Los indios americanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que no hay mucha prosperidad en ellos? Por eso se tienen que hacer casinos en sus áreas para que eso sea, de lo que pero que igual viene siendo una atadura. ¿Cuál es algo que es común en medio de ellos? La hechicería, la brujería, los chamanes. Que más adelante les voy a hablar de
algo de eso como el chanting, los chamans, los chamanes, los encantamientos. Y vamos a ver más adelante que Black Lives Matter, uno de sus dirigentes, practica eso. Uno de los grandes mentiras que Satanás le ha metido a la gente a través de los medios de comunicación, Hollywood, las películas y todo eso, es que el diablo, se recuerdan que se los mencioné, vive en el infierno. Y a veces cuando está la gente peleando, y te vas a ir al infierno, ahí donde está el diablo. Ahí te vas a tostar. Y hay y muchos creyentes piensan, hay creyentes que piensan que el diablo, que Satanás, está en el infierno. Satanás no está en el infierno. Es al final de los tiempos que va a ser arrojado. Dice que el Hades y la muerte entregaron a sus muertos y fueron echados al lago de fuego. Y después viene el anticristo con Satanás, son echados al lago de fuego. Por lo tanto, Satanás, el diablo, no está en el infierno. La pregunta es, ¿en dónde está? Si no está en el tercer cielo, donde está Jesús, donde está Dios, porque fue expulsado, y una tercera parte de los ángeles le siguió, que se convirtieron luego en demonios o ángeles caídos. Una tercera parte, estamos hablando de miles de millones de demonios. Y que fue en los cielos. Por eso es que les he dicho, se los he mencionado muchas veces, ¿qué es lo único que se puede mantener delante de la gloria de Dios y todo lo demás huye? La soberbia. Dice la palabra, vamos a ver también eso más adelante en otra predicación, hasta que se encontró soberbia, orgullo en tu corazón. Satanás estaba ahí y Satanás estaba cuestionando a Dios. Y por eso dijo, voy a ser igual al Altísimo, voy a poner mi trono más arriba que el de él. Abraham estuvo enseñando en una ocasión sobre la oración, muy buena, una muy buena enseñanza que él nos compartió, y yo doy gracias a Dios por mi hijo. Siempre le he dicho, me gusta la forma como tú comunicas. Usted sabe, cada predicador tiene su estilo, y siempre me gusta, de algo que me gusta a Abraham son las historias que nos cuenta y cómo conecta con la palabra, ¿no? Le ayuda mucho a eso. Y he mencionado ver algo que como el valor que tenemos nosotros delante de Dios, de cómo nosotros somos oídos por Dios en cuanto oramos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? En cuanto oramos. Pero yo quiero agarrar una parte del libro de Daniel y voy a ir un poquito más allá de lo que Pastor Abraham nos compartió, porque yo estoy viendo la parte escatológica y de guerra espiritual. ¿Qué sucede mientras oramos? Y con estos pasajes sí termino, para luego el otro domingo seguimos con esto. Vayan a Daniel. Yo te digo cuando ya. Calmado. Daniel capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. ¿Cómo era el mensaje? Verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Recuerda que lo que Daniel comparte es revelación, porque viene una revelación del cielo sobre él. En aquellos días, dice el versículo 2, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hasta se cumplieron las 3 semanas. Vemos que él estuvo orando por ese tiempo, 3 semanas. Algunos enseñan que es bueno lo que le llaman el ayuno de Daniel, que él no dejó de comer por completo, sino que dejó de comer normalmente y solo comenzó como la parte de verduras. Y dejó otras cosas que eran como ojalá que el pastor termine ya de echarme ahorita un buen bistec ahí, una carnita, unos taquitos de seso o algo.
Entonces vemos que estamos claros en eso, ¿no? Daniel está orando. Abraham nos enseñó correctamente que aunque él estuvo orando y ayunando, cuando dice guardando luto, no es que se le había muerto alguien, sino que la postura que él tomó, se puso una vestimenta como de Centroamérica, saben bien, ese material que se usa para donde se tiran, donde ponen el arroz quintales, donde ponen arroz, frijoles y todo eso, como de ese tipo de material, se vistió con eso. Y era como un poquito como picante en su cuerpo. No estuvo así 3 semanas, no usó ungüento, no se bañó por 3 semanas. Dios mío, Daniel, 3 semanas sin usar ungüento. Los ungüentos era para lo que hoy conocemos como perfume, desodorante. 3 semanas sin que le cayera agua alguna al hombre. Sabiendo, él no sabía, que desde el primer día en que dispuso su corazón y se humilló delante de ese Dios, ese mismo momento ya la oración había sido contestada. Amén. Ya la oración había sido contestada. El versículo 12 de ese mismo capítulo 10 dice, entonces me dijo, no temas, Daniel. Leamos desde el 10 para que entendamos que es bastante aquí. Porque de pronto se le manifiesta un arcángel. Aunque no se menciona el nombre aquí, se deduce que es el arcángel Gabriel. Porque en los otros capítulos del libro de Daniel se habla que Gabriel es el que le visita. El arcángel Gabriel, que es un arcángel poderosísimo, siempre se ha caracterizado por ser el arcángel que lleva un mensaje, una revelación. Mientras que el arcángel Miguel es de guerra. Cuando viene el pleito, cuando viene la batalla, dice, hey, let's call Mike. Let's tell Mike we need you right now. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron algún amigo pleitista. Yo tenía un amigo pleitista. ¿Se recuerdan? Se lo he contado, le decíamos Chompipe. Y ese cuando se iba a armar un pleito y todo, hey, ¿dónde está el Chompipe? No ha llegado, ve a llamarlo. Porque el Chompipe no era de los que llegaba preguntando qué pasa, sino cuál es aquel y ya está. Entonces cuando hay guerra necesitamos a Chompipe. Entonces dice el versículo 10, entonces he aquí una mano me tocó, y está hablando que él cuando vio este arcángel pensaba que era Dios, pero no era Dios, era la presencia de ese arcángel. Poderosísima. Y ahí lo describe, ahí lo pueden leer en su casa. Hasta dice que cuando lo vio, sus piernas se quedaron sin. Lo estaba viendo así, mucho aquí, gloria a Dios, aleluya, la presencia del Señor. No, cuando Daniel vio, no a Dios, al arcángel, sus piernas le comenzaron a temblar. De ver lo impresionante de eso. Entonces aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Así estaba. Temblando. No estaba gloria a Dios, aleluya. No estaba temblando. Era una presencia poderosa. Y ese no era Dios todavía. Imagínate. Y dice, me hizo temblar sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Era una tembladera increíble. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te pusiste, en que propusiste, esto nos enseñó muy bien Pastor Abraham, en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. El ángel está diciendo a Daniel, desde el momento, increíble como nuestro Dios, yo no voy a hablar mucho de esto, Pastor Abraham nos habló bastante de eso, es increíble nuestro Dios, como en cuanto comenzamos a orar, y hay personas que terminan de orar y dicen, no sé si me oyó el Señor. Pero aquí dice que Daniel se humilló delante de Dios, se humilló delante del Señor.
Se humilló, dice, delante de Dios. Es decir, tomó una postura correcta delante del Señor. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque del primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte. Daniel quería entender y humillarte. Dice: delante de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. ¿Por qué llegó el arcángel Gabriel a Daniel? ¿Por causa de qué? De sus palabras. Es decir, que ángeles cargan la respuesta. Por eso es que el libro de Hebreo dice que los ángeles son servidores de Dios para los santos. Cuando tú estás orando, hermano, hermana, cuando tú estás orando, joven, when you are praying, young man, young girl, there is angels carrying out the answer of your prayers. Las están llevando, están cargando la respuesta. But there is an spiritual battle between the angel to get to your life, to get the answer, and to manifest that answer in your spiritual life. Hay un espacio. Hay un espacio. Dios nos oye inmediatamente. En el que estoy hablando en el caso de Daniel. Hay personas que inmediatamente van a recibir la respuesta de algo. Hay otros, por eso es que la Biblia dice que perseveremos en oración. No ve la respuesta, no ve la respuesta: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra. No ve la respuesta, tú no te comienzas a ver por lo que ven tus ojos físicos, sino que dices: Señor, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que tú estás haciendo la obra, yo sé que tú estás sanando, tú estás levantando, tú estás fortaleciendo, tú estás haciendo que yo recupere, o tú estás haciendo que yo me levante de este dolor, de esta tragedia, de esta situación. Tú me estás dando la gracia y el favor para levantarme, y entiendo, Dios, que tú tienes propósito conmigo. Hay muchas veces que ni cuenta te das. There is angels around you. Y hay ángeles diciendo: Señor, Señor, please encourage him. Fortalécelo, anímalo, que tu Espíritu Santo le fortalezca. Y dice: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. ¿Cuántas semanas estuvo Daniel ayunando y orando hasta que se manifestara un ángel dando la respuesta? 21 días, 3 semanas. 3 semanas. Pero ¿qué es lo que le dijo al ángel? Que desde el momento, desde el primer día, ya Dios había dicho: is granted. Se le da la respuesta, se le da la revelación. Pero en el caso de Daniel no le había llegado. ¿Por qué? Dice aquí, a causa dice, cuando y he venido para darte, versículo 14, a conocer lo que sucederá a tu pueblo. Es el versículo. ¿Cuál fue el último versículo que leí? El 12. Al final del 12 dice: a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia. Yo quiero que entiendas algo. Disculpen el tiempo, lo vuelvo a decir, pero no puedo dejar esto hasta acá. Porque yo necesito que tanto hombres, mujeres y jóvenes, especially the young people, to understand this. Because sometimes you will be praying for something and you get discouraged because you don't see any answer. You don't see any manifestation. That doesn't mean that God todavía no te ha contestado. Ya te contestó. But you have to keep on praying, perseverando, creyendo in your own way, orando en tu propia manera. No te preocupes de repetir lo que dicen los adultos, cómo oran. De pronto hay un adulto que está orando a tu lado: oh, excelentísimo y amadísimo Dios. Y el pobre muchacho y la muchacha comienza: oh, excelentísimo, amadísimo Dios. No, pray in your own way, with your own words, pero con fe. Y dice aquí claramente que hay un personaje que se le oponía, le llama el príncipe de Persia. Lo que Gabriel está diciendo a Daniel, la razón por la cual no llegué el mismo día, aunque el mismo día te habían dado la respuesta, es porque una potestad que gobierna un imperio, el imperio de Persia, se me opuso. Es decir, que cuando está está Daniel en la tierra, está el tercer cielo donde habita Dios, el ángel Gabriel viene con una respuesta. Y en medio de Daniel y ese camino hay una manifestación diabólica. Hay un imperio que está gobernando esa área que se llama el príncipe de Persia.
En este momento, cuando la palabra usa príncipe, porque en lo normal, en lo humano, está el rey y los hijos, ¿cómo se le llaman a los hijos del rey? Príncipe. Pero en este caso, cuando la Biblia está hablando de el príncipe de Persia, está hablando de un príncipe sobre el cual tiene reyes bajo su dominio. Y dice que se me opuso, dice claramente. Y he venido para, dice, va a ser el príncipe del reino de Persia, se me opuso por 21 días. Pero he aquí, aleluya, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino y me ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Solo Gabriel estaba peleando con ese principado. Y parece ser que llegaba un momento que este principado estaba haciéndole una gran batalla a Gabriel. And guess what? They called Mike. Llamaron a Miguel. Y Miguel dice, esto, yo quiero que entiendas algo. Esto sucede espiritualmente mientras estamos orando. La oración no es cualquier cosa. La oración es lo que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él, pero no es como nuestro ojo no está viendo. No podemos ver que hay ángeles aquí, no podemos ver nada de eso. Mientras nuestro ojo no está viendo, entonces no podemos ver al enemigo invisible. Pero la Biblia nos dice que aunque la respuesta fue ese día, se llegaron 21 días. ¿Por qué? Porque en el caso de Daniel era una revelación importantísima para el final de los tiempos. Y el imperio, esta potestad diabólica, no quería que esa revelación le llegara a Daniel. Y se opuso. Por eso es que en la parábola del sembrador, en Lucas dice que hay un tipo de terreno que viene el diablo, viene el enemigo y roba la palabra que se sembró en el corazón de esa persona para que no crea y sea salva. Entonces quiere decir que mientras se está predicando la palabra, fuerzas espirituales están luchando. Unos están luchando para que haya entendimiento, para que haya revelación, y hay otros que están robando lo que se está sembrando. Y especialmente si esa persona tiene una mentalidad equivocada, se le va a robar lo que se le sembró. Y si he venido, dice, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino y me ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a mi tierra y enmudecí. Y he aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerza. Le está hablando al arcángel, no le está hablando a Dios. ¿Cómo podrá, dice el versículo 17, pues este siervo de mi Señor hablar como uno como mi Señor? Porque a mí, si se dan cuenta, si están leyéndolo en su Biblia, la palabra Señor ahí aparece en letra minúscula, porque no está hablando de Dios. Pero es tan impresionante la presencia de este arcángel que hay que tenerle respeto. Dice, ¿cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. En otras palabras, Daniel dice, yo estoy aterrorizado con esto que me está pasando, con esto que me está sucediendo. Entonces, el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Cuántos necesitan la fortaleza del Señor? En cualquier enfermedad, en cualquier angustia. Muchos de ustedes no saben exactamente en detalle la batalla que yo he estado librando por casi 14 meses o más. Y ha habido momentos yo solo ahí en oración o caminando ahí, cuando podía caminar un poco ahí al lado, yo decía: Señor, yo he predicado tu evangelio, yo he predicado tu palabra, creo en tu palabra, creo en los principios que dice. Y le decía: Señor, no sea yo avergonzado, Señor, que no se rían de mí mis enemigos. Y le decía: Señor, fortaléceme, dame fuerza. Y Dios me ha llevado a través de un proceso y me ha ido fortaleciendo. Y yo entiendo bien esto
de pedirle al Señor: Señor, fortaléceme. No porque estás dudando, no porque estás sin fe, no porque te sientes inseguro, no porque te sientes derrotado, no porque, como dicen ahí, fortaléceme o tiro la toalla. No, mi fortaleza no era porque voy a tirar la toalla. No pienso tirar la toalla nunca. Mi fortaleza era: Señor, te necesito. Te necesito, te necesito como nunca antes te he necesitado. Fortalece mi cuerpo, vivifica mis huesos con tu Espíritu Santo. Yo sé que ha sido una batalla espiritual. Y yo, cuando entendí esto, yo dije: ya Dios me ha sanado, ya Dios ha hecho la obra en mi vida, pero esta influencia espiritual está causando algo. Dice: me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Quiero que entiendas algo. Hay ángeles. No es que vamos a adorar a los ángeles, no es que vamos a ponernos a orar: ángeles de la guardia, dulce compañía, no me desamparen ni noche ni día. No es ese tipo de oración, pero reconocer que la razón por cual un ángel te puede fortalecer es porque they carry out the answer. Ellos traen la respuesta. The greater the reason and the purpose, the greater the battle. Y aquí Daniel está recibiendo una revelación increíble y no querían. Y dice: cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Y mire lo que dice: ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. ¿Están entendiendo esto? Nuevamente lo repito. Daniel en la tierra, el primer cielo, el arcángel de Dios. Perdón, Daniel en la tierra, ¿verdad? En el tercer cielo, la presencia de Dios, el paraíso, los ángeles y los arcángeles que adoran y sirven a Dios las 24 horas al día. Arcángeles son solo unos cuantos, son enviados, cada uno de ellos tiene un mensaje. Gabriel tenía que traer ese mensaje a Daniel, aunque ya había recibido respuesta, pero por 21 días tuvo una batalla con el príncipe de Persia cuando él venía descendiendo. Primer cielo, tercer cielo. Entonces deducimos que la hueste de maldad y el reino de las tinieblas queda en el segundo cielo. Y cuando los ángeles están trayendo respuesta, tienen que pasar. Esto no es Hollywood lo que te estoy diciendo. Esto no es una película de ciencia ficción que vas a ver en Netflix o Amazon Prime, Amazon Movies. Te estoy hablando de una realidad. Ese ángel batalló y nos enseña la Biblia, nos enseña claramente la Biblia, que ahora que este ángel va de regreso, tiene que pasar nuevamente por ese reino de maldad y vuelve a pelear. Dice claramente la palabra. Cuando habló conmigo, estoy hablando al final del versículo 19, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando termine, es decir, cuando ya termine de derrotar al príncipe de Persia, ¿qué es lo que va a pasar? Y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. El príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declaré lo que esté inscrito en el libro de la verdad, pues no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra la fuerza, sino Miguel, vuestro príncipe. Y dice: voy de regreso, voy a batallar, pero en este caso vamos a enfrentar dos reinos, pero no estoy solo. El arcángel Miguel viene conmigo. ¿Por qué dice esto la palabra? Para que entiendas, hombre, mujer, joven, de que prayer is not irrelevant. No es algo irrelevante. I don't want to pray, it's boring. I don't want to pray, I don't know what to say, I don't know what to do.
Y especialmente si miran a aquellos adultos que llevan 3, 4 horas y orando y orando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido a alguien que van a orar por la comida y ya llevan como 10, 15 minutos orando por la comida? Y uno dice, oh my God, ya la comida está fría. Tienes que entender, yo quiero que salgas de este lugar recordando lo siguiente. Dios ya se nos ha enseñado, responde a tu oración desde el mismo momento en que humillas tu corazón y quieres tener entendimiento. Lo otro que hemos visto es que hay 3 cielos. El tercer cielo donde habita Dios, el segundo cielo donde está el reino de maldad de las tinieblas, el primer cielo que es lo que nosotros podemos ver. Y cada vez que hay una oración presentada, hay una batalla. Entre mayor es la petición, mayor es la batalla. Entre mayor es el propósito, mayor es la batalla. Por eso es que hay que perseverar en oración. You don't know the purpose in that young man, in that young girl. You don't have any idea. No sabe. Hay que seguir orando. Se ve como perdido. Hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Porque hay un propósito grande. Y tal vez las tinieblas no lo saben directamente, pero lo están como sospechando. Sospechando. Y de eso voy a enseñar lo que es la batalla espiritual. Yo quiero que salgas de este lugar entendiendo. There is an spiritual warfare going on. Going on. Hay guerras en este momento en el mundo, pero la razón por la cual ni pensamos en esa guerra ni nos preocupamos por esa guerra es porque no pensamos que no nos está afectando. Pero that doesn't mean that nothing is going on. Hay una batalla. Gabriel llega, le ayuda a Miguel, va de regreso, hay batalla también. Hay batalla. Si entendemos bien este principio, vamos a lograr muchas cosas en la vida. Vamos a estar orando por sanidad con entendimiento. Vamos a estar comprendiendo que ningún cristiano puede ser poseído por el diablo, ni ningún demonio. Pero sí puede ser influenciado en alguna área de su vida por actividades demoníacas. Y hay que saber orar. Y hay que saber orar. Hay que saber orar. The answer is on the way. Alguien está trayendo esa respuesta a tu vida. Y del primer día que oraste, Dios te dio, pero esa batalla. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí está claro eso? Entendemos tercer cielo, segundo cielo, primer cielo y la batalla que hay. Satanás no está en el infierno. Los demonios no están en el infierno. Hay esa batalla. Hay esa batalla espiritual. Pónganse en pie, por favor. Y disculpen que me súper extendí. El próximo mensaje no será tan largo.